cuando estaba inconsciente vivía en una película. El argumento principal consistía en un invento de mi amigo Iván, una especie de nanobots que se podían programar para que se autoensamblasen adoptando prácticamente cualquier forma y funcionalidad. A una especie de pensión me había enterado de que la dueña era una ATS, entonces sonó el timbre de la entrada. Hey, chalaos y chalas, si es tu primera vez aquí, welcome. Si no es tu primera vez aquí, welcome back. Para evitar confusiones y que puedas distinguir mejor lo que era la realidad en la que todo el mundo estaba de acuerdo y aquella que por lo visto solo veía yo, haré que la parte que es sueño película tenga así un toque sepia. En cuanto se abre la puerta de la pensión, la cosa se pone interesante. Resulta que quien entra es uno de los voladores con traje de alas más famosos de España, un gallego que está probando volar con un wingsuit hecho con el invento de Iván. Resulta que la dueña de la pensión y ATS es la madre del doctor jefe de la UCI de Belviche, amigo de Iván desde la universidad, ya que le había ayudado a probar las mates. Asimismo, una de las enfermeras de la UCI era también hija de la dueña de la pensión, y hermana del doctor, claro. Total, que me acerco para ver el cacharro y la madre entra en cólera, acusándome de ser un espía intentando robar el invento. Secretamente, esta mujer era una de las 4 brujas de Cataluña, la bruja de la tormenta. Las otras 3 eran la bruja del agua, la bruja de la tierra y la bruja del fuego. Así que la ATS, dueña de la pensión, madre del doctor, bruja de la tormenta, antes de que pueda explicarle que soy amigo de Iván, me dispara unos rayos eléctricos que salen de sus manos, haciendo que caiga inconsciente, mientras el hijo doctor le dice: «Hostia, mamá, ya te l'has carregat». «Hostia, mamá, ya te lo has cargado». Inciso: a menudo he pensado que en la vida real quizás me habían desfibrilado o algo así. La trama, lejos de simplificarse, se complica. No sé muy bien cómo aparezco rodando la película en la que ahora salen las 4 brujas. Estaba entrando sigilosamente de noche en un pueblo del Mediterráneo estilo Cadaqués, con todo el equipo de rodaje montado en unas barcas estilo contrabandistas. El guía era un famoso actor americano, Ron Perlman, que llevaba varios años viviendo como un campesino en aquel pueblo catalán. Mi ayudante de producción era mi hijo mayor, aunque curiosamente su cara era la de mi hermano pequeño. Mi hijo pequeño se había ido a Disneylandia con el entonces marido de mi exmujer, que era una especie de doctor, señor de la guerra mafioso nigeriano, a quien por motivos de puro cachondeo llamaremos Mobutu. Perdón, necesito recuperar el aire. Bien. En este viaje a Disneylandia resulta que hubo un accidente en el vuelo y la cola del avión se había desprendido, estilo Viven. No había noticia de los supervivientes y eso me tenía muerto de preocupación, y a todo el que venía a visitarme les preguntaba: ¿cómo está el Albert? ¿Está bien el Albert? Como dije en el segundo episodio, justo cuando me dio el infarto, mi hijo pequeño acababa de salir de una operación por un testículo torsionado. Finalmente, el invento estaba listo para la presentación. Desafortunadamente, para poder rodar las escenas con Iván, que es bastante alto, y el chino Cudeiro, que también era muy alto, me había tenido que someter a una operación de alargamiento de tibias. Eso explicaba lo que me dolían las piernas en la UCI. La presentación se hacía en un cine muy grande, pero cuando estaba todo ya a punto, se produjo un ataque de la mafia china. Todo estaba perdido. Iván y yo nos montamos en 2 supermotos hechas con su invento, que se formaron con nanobots en un momento y salimos pitando. Ahí se acaba prácticamente la película. Había una conspiración internacional para acabar con el invento. Creo que incluso le envié un WhatsApp a Iván diciéndole que se refugiase en el pueblo de sus padres en medio de Sierra Nevada. Que nuestras vidas estaban en peligro, y eso se lo decía a la gente que me venía a ver. Lo decía con la boca pequeña, porque veía sus caras a medio camino entre la incredulidad y la pena. En el último sueño película que recuerdo, los módulos de la UCI eran un invento que había adquirido a modo de prueba el doctor jefe de la UCI, amigo de Iván,
que consistían en una adaptación de unos módulos habitables creados para solucionar el problema de la vivienda de los jubilados japoneses. Todo el módulo podía desplazarse a largas distancias y podía controlarse desde el mando de la cama. El experimento en la UCI de Belviche se había abandonado porque los pacientes no sabían utilizar el mando, pero como yo soy muy listo, había conseguido utilizarlo no solo para cambiar la configuración interna del módulo, sino que había desenganchado el módulo del resto de la UCI y lo había desplazado hasta la carretera, creando un follón de tráfico que salió en las noticias de televisión locales. Yo insistía a mis visitas que mirasen la televisión local, que no me lo había inventado yo, que había salido por la tele. Ya se sabe que si lo dicen en la tele tiene que ser verdad. Seguramente el cóctel de drogas que me daban influyó en todas estas paranoias, pero mi teoría particular es que mi cerebro buscaba desesperadamente una explicación a todo aquello. Una explicación que me exonerase de culpa. No fui yo, fueron los malos. No, it wasn't me. It was the one-armed man. Salvo una pequeña voz interior que me decía que había algunas pequeñas discrepancias en la trama de la película realidad, que el mecanismo de autodefensa del cerebro acallaba convenientemente. Había conseguido la cuadratura del círculo. Yo era bueno e inocente. Cuando ya estaba un poco mejor, en una de las visitas regulares de los cardiólogos, le pregunté a mi cirujano, ¿por qué ha pasado esto? A lo cual el doctor Blasco, encogiéndose de hombros, me contestó, ¿congénito? Fijaros que utilizó la palabra congénito y no hereditario, es decir, un defecto de nacimiento, no necesariamente hereditario. Al final decidí planteármelo con una ecuación con muchos factores, en los que cada factor tiene más o menos importancia dependiendo de cada caso. La medicina, como todas las ciencias humanas, son increíblemente complicadas y a menudo inexactas. No te pierdas el próximo capítulo. El cerebro quiere sobrevivir. Hasta que nos olamos. Smell you later.